días. Gracias por venir esta mañana. Vamos a abrir en oración. Martín, ¿nos puede abrir en oración, por favor? Amén. Gloria a Dios. Gracias por venir esta mañana. Vamos a continuar nuestra serie de lo que fue y es gozo para nuestro diario vivir. La semana pasada no tuvimos estudio bíblico en español o escuela dominical en español, y la razón era porque hubo un evento especial en nuestra iglesia con respecto a la Navidad. Y quería que la iglesia y la gente del servicio hispano, nuestra congregación del servicio hispano, pueda disfrutar lo que es eso, y fue maravilloso. El pastor Jesse Morales hizo un tremendo trabajo con respecto a lo que fue la Navidad, la presentación de Navidad. Yo traté lo mejor que pude para traducirla, o sea que espero que si lo vio se hubiese gozado de eso. Esta mañana vamos a continuar nuestra serie con respecto al gozo para nuestras vidas, pero necesito dar un par de anuncios que son muy importantes, ¿okay? Con respecto a lo que es el esquema, el calendario de estas próximas semanas. Como sabe usted, vamos a empezar, estamos a una semana más o menos de estar en la conferencia, ¿okay? Entonces, lo que vamos a hacer es, como iglesia, nosotros entramos, no nada más como iglesia, pero como compañerismo, nosotros entramos en 3 días de ayuno, empezando mañana. O sea que lunes, martes y miércoles vamos a estar ayunando como iglesia. La iglesia se abre las 24 horas al día para que la gente ore, y la oración prácticamente es donde oran las mañanas, ¿ok? Entonces, por eso no vamos a tener servicio hispano este martes, porque estamos ayunando, ¿ok? Y si usted supo, el martes pasado estuvo con nosotros. El martes pasado lo que fue, ya limpiamos todo el área del servicio hispano para preparar el edificio para la conferencia. O sea que si usted puede tomar nota de esto, por favor. Hoy es, mañana ya es año nuevo. Empezamos un año, y mañana la iglesia empieza lo que es un ayuno de 3 días. ¿Cuántos gritan amén? Aleluya. La carne dice, Dios mío. Y por eso abrimos la iglesia para la oración. Usted obviamente, si después del servicio el pastor Greg va a dar una invitación a que gente se una a este ayuno, y oramos a través del día, y van a poner una lista atrás. Si usted le gustaría venir a orar, ponga su nombre, y son listas, tramos creo de 3 horas más o menos por día, donde la gente puede venir a orar, pero eso está de usted. O sea que quiero anunciar eso. El martes 2 de enero no va a haber lo que es servicio en español, porque estamos ayunando, ¿ok? Con respecto a eso, también necesita usted tomar nota de esto. Los próximos 2 domingos no vamos a tener escuela dominical en español. Va a ser en inglés y se va a traducir al español. Y la razón por qué hacemos eso es porque en las conferencias nosotros tenemos gente de muchos países que vienen de Argentina, de México, otros de Sudamérica, y muchas de esa gente les gustaría venir a la iglesia de Presca y poder disfrutar de cómo el servicio en inglés funciona, cómo el pastor Greg hace un estudio de escuela dominical. Entonces, por eso nosotros ponemos una pausa en el servicio hispano, lo que es la escuela dominical en español, y traducimos. O sea que si usted tiene lo que es su calendario, puede tomar nota de esto, por favor. El 7 de enero y el 14 de enero no vamos a tener escuela dominical en español. Va a ser en inglés, y yo las voy a traducir al español. O sea que no voy a estar tomando vacaciones. Yo todavía voy a estar trabajando. Lo único que nada más queremos proveer eso para la gente. Mucha gente de Argentina, pastores vienen de Argentina, les gusta poder aprender cómo la iglesia líder del compañerismo hace un estudio de escuela dominical, ¿ok? O sea que para que pueda tomar nota. Las conferencias empiezan desde el 8 al 12, o sea que obviamente el 9 de enero tampoco vamos a tener servicio en español, porque vamos a estar en medios de conferencia. O sea que prácticamente hoy es el último evento para el servicio hispano,
Y el próximo evento en su calendario, si lo puede tomar, puede anotar esto, va a ser el 16 de enero, ¿okay? Que es el martes 16 de enero. Ese es nuestro comienzo del servicio en español para el año 2024 y vamos a estar celebrando de fiesta. El 16 de enero es nuestro servicio en español y el pastor líder de la nación de Argentina, Juan Pablo Cardo, junto con su hermosa esposa, va a estar con nosotros predicándonos, ¿ok? O sea que si por favor puede anotar todo eso, para la gente que acaba de llegar, hoy es el último estudio bíblico en español del año, obviamente, y las próximas 2 semanas vamos a estar traduciendo la escuela dominical de inglés al español. O sea que el próximo evento para el servicio en español, porque vienen las conferencias, vienen los ayunos de 3 días, va a ser enero 16, que va a ser el pastor Juan Pablo Cardo va a estar. Y nos llegó la nueva miembro de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. La hermana Gloria dio luz, una hermosa bebita. Fue Nochebuena, ¿verdad? Que dio luz. Amén. Y ya está en la iglesia. Esos son fieles, aleluya. Eso es ser fiel. Gloria sea al Señor. Esta bebé va a tener coronas en el reino de Dios. Amén. Ok, vamos a continuar lo que es nuestra serie del estudio que hemos estado haciendo. El último estudio que tuvimos fue el número 7, y si usted tomó nota y puede ir a sus notas rápidamente, fue gozo en la liberación, y nos basamos sobre lo que es el tema de cómo Dios liberta y trae liberación a su pueblo. Y cuando uno como ser humano experimenta el poder maravilloso de Dios en liberarnos, sea de una adicción, de un problema, una enfermedad, un ataque demoníaco, eso produce un increíble gozo, y eso es parte de lo que es servir a Dios. El servir a Dios es tener una relación personal con Dios, y uno puede experimentar el poder activamente en su vida, y ese poder produce gozo. Hoy vamos a enfocar nuestra atención sobre lo que es prácticamente el libro de lo que es Filipenses. Y voy a considerar una escritura, y va a ser un poquito larga, pero Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 19, voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente, lo pone bastante sencillo. Y no lo voy a leer ahora, vamos a hablar unos minutos antes de llegar a nuestro texto, pero sí se lo quería dar para que ponga su marca ahí, ¿ok? Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 19. El título de hoy va a ser estudio número 8, y el título es Gozo a través de su soberanía. Vamos a hablar de la soberanía de Dios, cómo Dios es soberano, está sobre todas las cosas y está en control de todas las cosas, y qué es lo que eso produce en la vida de una persona que tiene lo que es revelación. Esta mañana vamos a enfocarnos en lo que es el libro de Filipenses. Y si usted sabe algo del libro de Filipenses, usted sabe que el libro de Filipenses es uno de los libros que habla más con respecto a lo que es el tema del gozo por parte del apóstol Pablo. Y sabemos bien que Pablo, a través de todas sus epístolas, fue un hombre donde habló del gozo del Señor de una manera muy profunda. Es más, si usted cuenta en el libro de Filipenses las veces que el apóstol Pablo toca el tema del gozo, usted llega a la conclusión que en todos los capítulos él menciona de una manera u otra cómo el servir a Dios produce gozo. Y Filipenses es ese libro que usted lo puede leer, no es muy largo, unos pocos capítulos, pero nos ofrece una increíble revelación con respecto a la necesidad y a la habilidad de nosotros poder tener gozo, aún independientemente de las circunstancias que son difíciles en esta vida. El apóstol Pablo fue una persona marcada por gozo, y usted entiende eso a través de todas sus epístolas, pero también la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo fue un hombre donde no tuvo un caminar con Dios lleno de comodidad. Es más, si usted entiende su historia, usted entiende que el apóstol Pablo fue un hombre donde realmente, yo estaba pensando esta semana, el apóstol Pablo fue un hombre donde pasó por mucho sufrimiento, muchas amenazas en contra de su caminar con Dios,
Y la Biblia nos marca esto para enseñarnos muchas cosas. En el libro de Hechos sabemos bien que Jesús mismo, estamos hablando de Dios aquí en carne, Jesús ya resucitado, le habla a una persona que estaba supuestamente ir a testificarle o a orar por el apóstol, por Pablo, que era Saulo en ese momento, y Jesús mismo identifica que desde el comienzo de su caminar con Dios, para el apóstol Pablo, esto no iba a ser nada fácil, ¿ok? Hechos capítulo 9. Aquí está el Señor hablándole a Ananías y le dice, en Hechos capítulo 9, versículo 15, dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar a mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea que aquí está Jesús hablando de lo que es el apóstol Pablo, y Jesús inmediatamente reconoce que el apóstol Pablo iba a ser una parte o una pieza crucial para lo que es, amén, el evangelio, cómo él iba a lo que es anunciar el evangelio. Sin embargo, Jesús desde el comienzo de su conversión del apóstol Pablo, de la conversión del apóstol Pablo, le dice a lo que es Ananías que vaya y ore por el apóstol Pablo. Sabemos bien, si usted recuerda la historia, Saulo tiene una visión o un encuentro con el Señor Jesús, él queda ciego por un momento y Dios le dice a Ananías que vaya y ore por él, para que los ojos se le abran, y Ananías tenía miedo, ¿verdad? Porque Saulo era una persona cruel, era una persona que perseguía la iglesia del Señor Jesús. Y lo que vemos es que Jesús desde el comienzo de la conversión de Saulo, Jesús identifica en que esto no iba a ser nada fácil. Jesús dice, a él le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y cuando estudiamos la historia del apóstol Pablo, sabemos bien que sí padeció. ¿Okay? Pablo fue un hombre que fue tremendamente usado por Dios. ¿Okay? Es más, la historia nos dice que yo creo que es uno de los mejores cristianos más usados por Dios en la historia. Pero sabemos bien que el apóstol Pablo no la tuvo fácil. ¿Okay? Sufrió de muchas maneras y la historia nos da un récord de esto. Por falta de tiempo no voy a leer todo el texto, pero 2 de Corintios, capítulo 11, desde el versículo 23 al versículo 27, nos deja una marca de la historia de Pablo en qué tanto él sufrió por el evangelio, y de ahí usted puede aprender que fue torturado, fue amenazado de muerte, fue apedreado, fue latigado, pasó por hambre, pasó por persecución, lo tiraron en el mar, él experimentó muchas contratiempos, muchas dificultades que yo sé, hoy en día nosotros lo leemos, ¿verdad? Y decimos, wow, qué poderoso este hombre, pero si uno se trata de poner en esos zapatos, en esa posición, uno llega a la conclusión, Dios mío, este hombre sufrió en el ser cristiano, no le fue fácil, este hombre no tuvo una cama de rosas, en lo que era caminar con Dios, ser un hombre de Dios. Ahora, lo interesante de esto es esto, y esto es lo que me llamó la atención el libro de Filipenses, ¿verdad? Que cuando llegamos al libro de Filipenses, y vamos a leer nuestro texto, el apóstol Pablo siempre identifica el poder del gozo en la vida del cristiano. Y ese gozo es real, no estamos hablando de algo falso, no estamos hablando de algo religiosamente hipócrita, donde gente, amén, pretende que no tiene ningún problema en la vida. En Filipenses llegamos a la poderosa revelación y al hermoso balance y la armonía de esto, la armonía de lo que es sí sufrir en esta vida, sí pasar por sufrimiento y experimentar dolor, y a la misma vez poder ser una persona que tiene gozo en su vida. Ahora, para el mundo eso es algo inconcebible, ¿verdad? Para el mundo no puede comprender que
que tú puedes pasar por mucho dolor y ser una persona llena de gozo. El mundo nos trata de convencer que si tú vas a tener gozo, tienes que tener mucho dinero, tienes que tener la mejor vida posible, vivir completamente una fantasía, entonces puedes vivir una vida de gozo. Si no, no puedes tener gozo. Pero en Cristo Jesús, la Biblia nos enseña una hermosa armonía de que en esta vida vamos a experimentar sufrimiento y dolor, pero al nosotros conocer a Dios y caminar con Dios, podemos ser personas que tenemos genuino gozo. Filipenses capítulo 1, voy a leer mi texto, versículo 12 al 19. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Ahora, si usted entiende lo que él dice, todo lo que me ha sucedido, no está hablando de cosas buenas ahí, ¿ok? No está diciendo, hey, gané la lotería, tengo un buen auto, mi burro es de último modelo, ¿ok? Todo lo que ha sucedido está hablando de dolor y sufrimiento. La razón es, porque si usted es un alumno de la Biblia, usted sabe que la epístola para los filipenses fue escrita de una prisión, de una cárcel en Roma. O sea que cuando el apóstol está escribiéndole a los filipenses, a la iglesia de Filipenses, él está escribiendo una carta desde la cárcel. Comentaristas nos dicen que él estaba atado o ligado a un cuerpo. Algunos comentaristas creen que era un cuerpo muerto, así como torturaban a lo que eran los soldados. Sabemos bien que el apóstol Pablo tuvo 2 etapas de prisión en Roma, una en casa, que sabemos bien que el libro de Hechos nos dice eso, y ahí fue cuando escribió lo que fue la carta de Filipenses. Después él estuvo en otra prisión. Amén. Pero independientemente lo que fue, Pablo no estaba aquí en Cancún escribiéndole una carta a los filipenses. Pablo estaba en prisión. Era un prisionero para el Señor Jesús. Y Pablo dice, aún con todo lo que me sucedió, o sea que él no está siendo aquí ignorante al dolor. Él entiende que esto no ha sido fácil. En este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Versículo 13, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender las buenas noticias. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo, lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones. El mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que, note esto, me gozo y siempre y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu Santo de Jesucristo darán como resultado mi libertad. O sea que Pablo aquí está diciendo, todo lo que me pasó hasta este punto ha servido con un propósito. Ese propósito es para que el Evangelio avance, ¿ok? Ese es el tema del texto. Y él dice, porque estoy aquí en la prisión y porque el Evangelio está avanzando, versículo 18 dice, de modo que me gozo y siempre, y seguiré gozándome, siempre me gozaré. Otras traducciones lo ponen de esta manera. O sea que aquí hay un hombre que está en la prisión, está sufriendo, obviamente, pasó por sufrimiento real, pero él identifica lo que es la realidad del gozo. Y la pregunta prácticamente que uno se tiene que preguntar es ¿cómo? ¿Cómo puede una persona, cómo puede un ser humano pasar por tantas dificultades? Cuando tú lees el libro de 2 de Corintios, él te dice las clases de dificultades que él vivió. Y a la misma vez estar viviendo una vida definida por el gozo, porque el libro de Filipenses, si tú lo lees, y me gustaría que lo leas en tu caminar con Dios, es un libro donde él constantemente habla del gozo, regocijarse,
de muchas maneras. Es más, Él nos reta a regocijarnos y a vivir en gozo. Y la pregunta es esta: ¿cómo una persona estando en la prisión, pasando por tanta rivalidad? Es más, en ese texto habla de gente malvada, que era egoísta, que hacía cosas para causarle problemas. En 2 Corintios él identifica un aguijón en la carne, cosas que eran dolorosas, donde Dios mismo, él le pidió a Dios, remuévela de mí, y Dios le dijo, bástate en mi gracia, Pablo. El punto es esto, la pregunta es cómo una persona puede vivir una vida en esta vida de dolor y a la misma vez tener una armonía de gozo. Ahora, hay muchas respuestas para eso. Obviamente, si usted estudia la vida del apóstol Pablo, puede encontrar muchas respuestas, pero quiero hablar de una que yo creo identifica al apóstol Pablo, y esa es esto. El apóstol Pablo entendía la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Cuando tú haces un estudio de la vida de Pablo, tú entiendes que sí fue un hombre donde pasó por mucho dolor y sufrimiento, fue un hombre donde expresó increíblemente alegría y gozo para los propósitos de Dios, y la razón por qué es porque Pablo entendía claramente que Dios es soberano, que Dios siempre está en control, en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Y cuando tú como cristiano puedes captar eso y aprender, pero captar, porque eso de ser un espíritu, es una revelación. Cuando tú puedes entender esa revelación de poder comprender que Dios es un Dios soberano, eso siempre va a dar resultado, paz, seguridad y gozo. Cada vez que tú lees en la Biblia de personas que sufrieron, pasaron por etapas muy difíciles, pero tenían una relación íntima con Dios y entendían que Dios estaba en completo en control de la vida y sus vidas, esas personas en la Biblia demuestran increíblemente paz, valentía y gozo. Y la Biblia nos enseña esto. Ahora voy a hablar rápidamente lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es la verdad fundamental de toda la teología cristiana. Es el atributo que Dios, amén, implica que Él reina y Él dirige activamente sobre la totalidad de su creación. En otras palabras, cuando tú dices Dios es soberano, tú entiendes que Dios está en control de todo, no nada más de tu vida, pero de toda la creación. El diccionario define la palabra soberano como poseer el poder supremo o final, y esto significa que el Dios soberano tiene completo control sobre su creación. Un pastor muy conocido en Estados Unidos lo puso de esta manera: la soberanía de Dios es su derecho y poder de hacer todo lo que decide hacer. Y la Biblia es un testamento de esto, y voy a establecer una plataforma para realmente llegar a donde queremos llegar. La Biblia nos enseña esto, desde el libro de Génesis al libro de Apocalipsis nos enseña que Dios es soberano, que no nada más Dios creó al mundo. Alguna gente, algunas religiones piensan o creen que Dios creó al mundo, pero por la culpa del pecado Dios perdió el control del mundo. Eso es falso. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú lees la Biblia, eso es falso, eso es una locura. Dios no creó el mundo y de repente reventó porque Adán y Eva se enchamucaron y dijo, ay Dios mío, ¿qué hice? Esto es un desastre, mejor me voy. Eso no es una realidad. Dios siempre estuvo en control. Es más, desde el comienzo de Génesis, aun cuando Adán y Eva pecaron, tú sabes bien que Dios menciona que la serpiente iba a ser, amén, un problema para la mujer, y desde el momento, amén, que Adán y Eva pecó,
Dios ya estaba planeando, ya esto estaba todo en su plan de lo que era Jesucristo y morir en lo que era por la humanidad y la versión de su vida y su sangre. El libro de Salmos habla mucho de lo que es la soberanía de Dios. El rey David, y vamos a llegar de esto un poquito más adelante después, pero el rey David tenía una clara perspectiva de lo que era la soberanía de Dios. En Salmos 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que quiere hacer. Dios está en los cielos y Dios hace todo lo que Él quiere hacer, ¿ok? Salmos 135, versículo 6, el Señor hace todo lo que Él quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos profundos. Proverbios 21, versículo 1. Como canales de agua, esta escritura es muy cerca a mi corazón, está muy cerca a mi corazón. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él, hablando del Señor, lo dirige donde le place. Está hablando del lenguaje del rey ahí. Okay, esto es poderoso. El rey en tiempos antiguos era la autoridad máxima. Era el hombre que tenía la vida de un ser humano en sus manos. Okay, el rey Faraón, los reyes de la tierra eran poderosos. El rey Nabucodonosor eran crueles hombres y hacían lo que querían hacer hasta que Dios decía que Él quería que hagan otra cosa. Y la Biblia nos enseña esto y nos dice que el corazón del rey está en las manos del Señor, que Él lo dirige donde Él quiere dirigirlo. Y tú sabes esto. Estaba hablando esto con mi esposa ayer. Si tú entiendes la Biblia, en el Viejo Testamento, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel había caído cautivo por los babilonios y Asiria. Sin embargo, Dios 100 años antes, Dios había dicho que Él iba a levantar un rey, Ciro, y que ese hombre iba a libertar a su pueblo. Ciro ni conocía a Dios, no era ni judío. Sin embargo, Dios desde antes, Él ya había declarado lo que iba a tomar lugar. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Efesios, el apóstol Pablo lo pone de esta manera, Efesios capítulo 1, versículo 11, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Esto es poderoso. Dios tiene un plan y Dios hace que todas las cosas obren para el plan de Dios en nuestras vidas. O sea que no estamos nada más a la deriva en la vida. Ahora, yo entiendo que muchas veces uno se siente de esa manera, ¿verdad? Como que, Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar? Es más, escuchas las noticias y hay caos por todos lados, pero la Biblia nos deja un testamento de que Dios es un Dios soberano. Isaías lo pone de esta manera, capítulo 46, versículo 9. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Eso es poderoso. Dios dice, mis planes van a cumplirse todos, no algunos, todos. Esto es profundo, amado, porque esto es lo que vemos en la Biblia. Dios dio profecías miles de años antes de que sucedan. Israel, formarse una nación, el Mesías, nacer en un pesebre, muchas cosas que nosotros podemos ver cómo Dios en su soberanía, amén, usó personas, circunstancias, reyes. El apóstol Pablo en Colosenses nos dice en Colosenses 1, versículo 16, porque en Él, está hablando de Jesús ahí, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. En Jesús todo permanece. Todo permanece. ¿Okay? Y por último voy a leer las poderosas palabras de Job,
Si usted recuerda la historia de Job, fue un hombre que pasó por un infierno literalmente en la tierra, amén. El infierno se soltó sobre su vida. Y sabemos bien que Job pasó por una etapa en su vida donde no pudo comprender mucho que estaba tomando lugar en su vida. Sin embargo, cuando Job se topa con Dios y a los últimos capítulos Dios se hace real a Job y habla con Job. Job dice en Job 42, versículo 2, reconozco tu gran poder, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Eso es poderoso. Reconozco tu gran poder. Nadie puede impedir, ¿ok? Nadie, ni el mismo diablo. ¿Ok? Necesita entender esto usted. Ahora, yo entiendo que esto es un tema muy profundo, porque para nosotros, como seres humanos, miramos cosas en la vida y en nuestra mente algunas cosas no tienen sentido. Vamos a ser honestos, ¿verdad? Tú miras cosas. Tú miras etapas en la historia, como la historia de Israel, Hitler, gente que fue completamente endemoniada y causó tanto daño. Tú miras a tu alrededor, gente que produce tanto dolor en la vida y uno dice, Dios mío, el diablo te trata de sacudir el tapete. Ahí, ¿dónde está Dios? Dios está, ¿ok? Lo entiendamos o no. No podemos basar la realidad de Dios bajo nuestra experiencia. ¿Cuántos saben que nuestras experiencias nos pueden mentir muchas veces? Es más, Romano nos dice que Dios es verdad y todo hombre mentiroso, ¿verdad? Eso no está diciendo que todos somos mentirosos, que cada vez que tú hablas una mentira, ¿ok? Está hablando que hay algo en nuestra naturaleza humana, en el pecado, que no está fundada en la verdad. Y muchas veces nuestras experiencias nos pueden mentir. Dios es verdad. Pase lo que pase, lo entienda o no lo entienda, lo comprenda o lo vea o no lo pueda ver. Job experimentó eso. Job pasó por un infierno y él no podía ver lo que estaba tomando lugar. Él no podía ver cómo el infierno estaba tratando de destruir su vida. Y Dios estaba, amén, diciéndole aún a Satanás, ¿has considerado mi siervo santo, Job, que no peca, no falla? Él no podía entender en ese momento. Y después Job lleva esta conclusión. Él es Dios y nadie puede impedir, amén, lo que Dios planea. Ahora vamos a hablar de lo segundo, el segundo pensamiento aquí, y eso es el tema de lo que es descansar en la soberanía de Dios. Si Dios es soberano, que lo es, si Dios está en control, lo entiendamos o no, es ahí ahora donde eso, si tú lo aceptas en tu vida y lo empiezas a desarrollar, eso va a producir descanso en tu alma. Ansiedad es la ausencia de que Dios está en control, ¿verdad? Cuando tú estás ansioso, cuando estás con miedo, y todos lo hacemos, es más, todos nos hacemos, eso es natural, en nuestra naturaleza pecaminosa. Acuérdate la historia de Marta y María. Marta estaba atribulada, estaba ansiosa, tenía a Jesús en la casa, pero está paniqueada, ¿ok? Y estaba atribulada, estaba turbada. La ansiedad es la ausencia de entender que Dios está en mi casa y está todo bajo control, aún aunque haya suciedad en mis pisos, aún aunque hay que hacer cosas en la casa. Pero cuando tú puedes llegar a esta revelación, ¿sabes qué? Dios está en control. Y estoy hablando mucho más de una frase religiosa, una calcamonía religiosa en tu refrigerador. Estoy hablando de una revelación donde tú te puedes mirar al espejo y decir, ¿sabes qué? Basado a la Biblia, no basado a mis experiencias me mienten, mis sentimientos me mienten. ¿Cuántos dicen amén? Tus sentimientos te van a mentir muchas veces. En ti muchas veces tus sentimientos van a decir, Dios no es real, Dios se olvidó de ti, a ti no le importas, ya, esos son mentiras del infierno. Pero cuando tú vienes a la Biblia y dices, ¿sabes qué? Dios es verdad, todo hombre mentiroso. Yo me quedo con Dios, con la verdad, y Dios es soberano. Mi Biblia me dice que Él conoce desde el comienzo hasta el fin, y Él está siempre en control de su plan. Por lo tanto, si yo soy hijo de Dios, entonces voy a confiar que Dios está en control.
Cuando tú empiezas a vivir esa revelación, escúchame, amado, eso va a producirte lo que Pablo nos enseña. En nuestro texto, Pablo nos enseña, versículo 18, de modo que me gozo y seguiré gozándome. En la prisión, ¿ok? Es fácil decir me gozo cuando hay avivamiento y tu esposa te hace enchiladas buenas, aleluya. Pero en la prisión, cuando el diablo te está golpeando, cuando tus sentimientos te están traicionando, cuando todo a tu alrededor hay muerte, hay dolor, hay sufrimiento, hay problemas, hay broncas, hay enfermedad, hay confusión, no puedes entender los propósitos de Dios. Pablo dice, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque esto nace de un hombre que la Biblia nos enseña, entendió que Dios era soberano. ¿Por qué podemos decir de esto de Pablo? Es fácil, si tú lees sus epístolas entiendes esto. Romanos, yo creo que esta es una de las escrituras más conocidas del apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas operan para el bien, trabajan para el bien. Hay veces que eso no tiene sentido en nosotros, ¿verdad? En nuestra manera de pensar. Pero Pablo dice, todo obra para el bien para las personas que aman al Señor. Y eso solamente puede ser dicho de una persona que entendía que Dios estaba en control. Entiende esto, ¿ok? Pablo, cuando tú lees el libro de Hechos, Pablo tenía un sueño y ese sueño era ir a Roma a predicar. Cuando tú lees la Biblia nos dice que Pablo sí fue a Roma, pero cuando llega a Roma lo meten al bote, lo meten a la cárcel. Es más, Pablo fue como prisionero a Roma, no fue voy a predicar el evangelio a esta nación y Dios me va a ayudar. La Biblia nos dice que le dieron unos guamazos, lo golpearon por el evangelio, lo metieron en un calabozo, lo llevaron en un barco a Roma y entre Roma lo dejaron en una cárcel. Piensa de esto, ¿ok? Aquí tiene un sueño de ir a predicar. Voy a predicar porque en Roma hay gente que necesita a Dios. Él fue a Roma, pero no fue como él planeó. No fue como él dijo, wow, me encantaría ir a la cárcel y que me den patadas y trompadas para Cristo. Yo no creo que Pablo soñó eso. Pero el plan de Dios estaba obrando a través de cosas que por fuera se veían malas. Y muchas veces, amado, así es la vida. Escúchame, si tú has vivido para Dios determinado tiempo, tú sabes bien que muchas veces tú puedes tener planes, deseos, y muchas veces esos planes no trabajan como planeas que van a trabajar, pero Dios aún está en control. Porque si tú sabes algo de la historia de Pablo, cuando Pablo llega, y en nuestro texto nos dice, Pablo llega a lo que es a Roma, y él ahora está en el calabozo, está en la prisión, y lo que pasa es que él, en vez de amargarse, él todavía hace lo que fue llamado a hacer, testificar. Y él dice algo poderoso, versículo 13, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. O sea que Pablo, estando en la cárcel, testificó. Empezó a predicar, no lo podían callar. Y sabemos bien que desde el palacio de lo que era César y el palacio real, gente empezó a ser salva cuando las circunstancias no eran positivas. ¿Por qué? Porque Pablo conocía que Dios estaba siempre en control y Pablo entendía que Dios era un Dios soberano. Y cuando tú entiendes la soberanía de Dios, o por lo menos le pides a Dios que te enseñe la revelación de la soberanía de Dios, eso produce cosas poderosas en ti, amado. Te produce paz. En el medio del caos te va a producir paz, te va a producir estabilidad y te va a producir
gozo. Quiero cerrar con el ejemplo del rey David. Yo hablé del rey David al principio y dije que iba a regresar al rey David. Otro personaje que pasó por muchas etapas difíciles en su vida, en su caminar con Dios, fue David. Sabemos bien que David fue escogido para ser el rey, pero la Biblia nos dice que David pasó por mucho dolor, ¿ok? Perdió a hijos que murieron, él experimentó amenazas, su hija fue violada, uno de sus hijos se rebeló contra él, fue traicionado por sus amigos, fue traicionado por sus hermanos, fue traicionado por el rey Saúl. La historia de David no es una historia de comodidad. ¿Okay? La historia de David fue una historia de mucho dolor y sufrimiento. Sin embargo, cuando tú lees el libro de los Salmos, David siempre habla del gozo del Señor. Salmos capítulo 4, versículo 7, me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. Salmos 16, versículo 8, sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. ¿Cómo una persona puede decir eso, siendo que pasó por tanto sufrimiento, aún fracasó, pecó contra Dios de una manera horrenda, estuvo enfermo por años? ¿Por qué? Porque David sabía que Dios era soberano. Y porque Dios era soberano, entonces David entendía que en eso había gozo. Salmo 103, una escritura muy poderosa en el versículo 19. El Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Dios gobierna desde su trono todo, el reino, la tierra, todas nuestras vidas. Y porque David entendía eso, él sabía bien que en Dios había alegría. Y en Salmos constantemente vemos el tema del gozo, aun cuando el rey David peca. Si usted recuerda la escritura poderosa, Salmo 51, versículo 12, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. O sea que David entendía algo poderoso. En Dios hay alegría, hay salvación, hay alegría en la salvación, hay gozo. Y él entendió que porque Dios siempre estaba en control, eso producía gozo. Entonces vamos a culminar y traerlo esto donde vivimos. Esto es algo que sí puede ser enseñado para ti, ¿ok? Y yo lo estoy tratando de hacer esta mañana. Esta es mi intención, de enseñarte lo que es un poquito lo que la Biblia nos dice, la soberanía de Dios. Pero esto, más que ser enseñado, amado, tiene que ser captado. Tienes que entenderlo, tienes que recibirlo. Tarde o temprano en tu caminar con Dios, tu fe va a recibir asaltos. Tu fe va a ser confrontada. Escúchame, tarde o temprano, esto no te quiero dar malas noticias para empezar el año nuevo, ¿ok? Pero tarde o temprano en tu caminar con Cristo, tu fe va a ser probada y va a ser asaltada. Y en ese cruce de caminos, en tu vida caminar, en tu caminar con Dios, ahí tú vas a tener que aprender a hacer decisiones buenas si quieres terminar bien. Una de ellas es que tú vas a tener que llegar a esta revelación en tu vida, personalmente, no nada más porque tu pastor te predica, porque la iglesia lo cree. Tú vas a tener que mirarte al espejo, mirar la Biblia, hacerte preguntas, contestar esas preguntas y realmente llegar a revelación que Dios es soberano. Lo sienta o no, lo entienda o no, Dios está en control. Y porque Él está en control, entonces esa revelación me lleva a su palabra y su palabra me da descanso y gozo. Ahora, eso no quiere decir que vamos a pasar por días malos. ¿Cuántos dicen amén? Todos los tenemos. Es más, algunas veces tenemos más que un día, tenemos 2, 3, 4. Puede ser meses, puede ser años. Yo he hablado con personas donde han pasado por etapas muy difíciles en sus vidas, de años que han pasado. Pero con todo y todo, lo que te debe de balancear en tu vida es esto. Lo entiendan o no, Dios es Dios. Lo entiendan o no, yo estoy salvo por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Dios me salvó, eso es un privilegio. Lo entienda o no, esto, mi vida va a obrar para el bien. No entienda o no. Y hay cosas que honestamente
el pastor Greg ha dicho esto, hay cosas que en esta vida no vamos a entender en su totalidad. Hay cosas que pasan y tú dices, Dios mío, ¿cómo puede pasar eso? No entendemos. Lo que sí entendemos es que Dios es un buen Dios, que Dios nos ama y que Él predice el comienzo hasta el fin, y por lo tanto, porque Él es Dios y está en control, entonces yo voy a descansar en eso, y eso, amado, produce gozo. Pablo habló de un gozo genuino, no estoy hablando de un gozo religioso falso, estoy hablando de un gozo genuino, donde esto no se produce de la noche a la mañana, esto se revela a través de tu relación íntima con Dios. Entonces, para simplificar esto, me queda un minuto porque le dije que lo iba a soltar un poquito temprano en los estudios, es esto. Si tú no tienes una revelación personal de la soberanía de Dios, pídele a Dios, ¿ok? Pídele, Dios, enséñame, ayúdame. Enséñame a conocerte, enséñame a confiar en ti. Dios, dame gracia, ayúdame a tener fe en tus promesas. Y eso, amado, te va a mantener en el medio de las tormentas, te va a mantener. Vamos a ponernos de pie. Amén, gracias por venir. Para los que llegaron un poquito después de empezar el comienzo aquí, les recuerdo que el próximo domingo 7 y 14 de lo que es enero, la escuela dominical se va a traducir del inglés al español, ¿ok? El próximo servicio hispano va a ser el 16 de enero, y eso es el 16 de enero después de las conferencias, y vamos a tener al pastor Juan Carlos Acardo, el líder de la nación de Argentina. Padre, te doy gracias, Dios, por tu promesa. Te pido, Dios, que tú nos ayudes, nos lleves con bien, nos ayudes a culminar este año y a empezar este año fresco, con la revelación que tú eres Dios, que tú eres un Dios soberano, que estás en control de nuestras vidas, de la vida de nuestros seres queridos y del mundo entero. Ayúdanos a descansar en eso, y que en esa revelación podamos tener gozo en este año. Dios, sella este gozo soberano de tu reino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga. Amén. Gracias por venir. Una cosita más, si vienen a la conferencia y pueden traer su celular con su audífono, va a ser mejor. Para lo que es el concierto del 180 nuevo, también tenemos un sistema nuevo, y si puede traer su celular con su audífono va a ser mejor, en vez de ir a agarrar las radios constantemente. Las radios pueden funcionar, pero será mejor si usan su celular, ¿ok? Gracias.